Hola, hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Hola con todos, bienvenidos a este nuevo live. Ahora estamos transmitiendo en TikTok y estamos transmitiendo en YouTube, en el canal de YouTube. Así que bueno, ¿cuál es el tema de hoy? El autoestima de nuestros hijos, cómo nuestro programa afecta la autoestima de nuestros hijos, nuestro programa de la niñez como padres. Hola Verónica, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, vamos a comenzar a hablar un poquito tema. Dame un segundito. Ya, perfecto. Bueno, como les decía, hoy estamos en YouTube y en TikTok al mismo tiempo. Hoy no lo vamos a hacer en Facebook, sino vamos a hacer en YouTube para ver si la gente se nos va para allá. Bueno, les tengo buenas noticias. Acabo de cambiar para la gente de TikTok el link en mi bio, en mi perfil, donde ya entras a un... Eso, mejor así. Ok, acabo de cambiar. Listo, está reanudado. Perdón. Sí, está reanudado. Ya. Está bien. Hola Jenny, buenos días. ¿Me escuchan en TikTok? Por favor, confírmenme. Acabo de cambiar la conexión de internet nada más. Sí, espero que esté todo bien. Listo. Acá, bueno, en YouTube estamos al mismo tiempo, en simultáneo transmitiendo. Ok, bueno, ahora vamos a hablar del tema de autoestima de nuestros hijos. ¿Cómo nuestro programa de niños, de lo que aprendimos en nuestra primera infancia, afecta a la autoestima de nuestros hijos? ¿Cómo define la autovaloración de nuestros hijos? Sí, gracias Jenny por la confirmación. Ok, bueno, ¿qué es lo que pasa? Más o menos todo se va dando, los temas van saliendo, pero todo tiene un origen muy parecido, solamente van cambiando las circunstancias, y es justamente de lo que vamos a hablar ahora. Acabo de subir un video en TikTok que habla de no juzgar los errores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos solamente señalando los errores, nuestros hijos, ellos se sienten menos, se sienten no importantes o poco importantes. Y eso afecta. Entonces, básicamente existen tres cosas, ¿sí? Tres cosas que son específicas, digamos, de las que vamos a hablar ahora, que afectan la autoestima de nuestros hijos, ¿ya? La una es justamente que los ignores en forma negativa, ¿no? Las otras que solo señales sus errores y la tercera que los corrija sin tomar en cuenta sus emociones. Si es que tú eres un papá o una mamá que tome en cuenta, que se dé el trabajo de conocer lo que tus hijos sienten, estás por el buen camino. Eso también afecta a la parte buena de la autoestima. Nosotros hablamos mucho de los problemas y de las cosas que duelen, porque básicamente ahí es de donde nosotros estamos saliendo y es lo que tenemos que solucionar. No todo es malo, ¿sí? Para ponernos en favor de los papás, que eso siempre hago porque también es importante tener claro, es que los papás no nacimos sabiendo ser papás. Entonces, obvio, nos equivocamos en el camino y cuando nos equivocamos, por este tema justamente de señalar los errores, de juzgar los errores, ¿cómo es? De tratarnos mal por los errores, es porque nos sentimos culpables, muy culpables por equivocarnos. De hecho, cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, les imponemos un castigo, lo que sucede es que nos duele más a nosotros que a ellos. Y no me van a dejar mentir, ¿no es cierto? A veces cuando pasa algo muy grave y tienes que tomar una decisión drástica, a veces dudas y dices, en realidad, ¿será que le pongo este castigo? ¿Será que es demasiado fuerte o no? A veces dudamos porque sentimos que si es que se nos va la mano nos vamos a hacer daño, ¿no es cierto? Y a veces inconscientemente no nos damos cuenta que sí les hacemos daño, pero nuestro enfoque, nuestra justificación es los estamos corrigiendo. Y ahí hay una línea muy delgada, ¿no? Y esa es la parte que quiero justamente topar ahora, porque eso nos ayuda a crear conciencia como papás. Entonces, recuerden chicos que yo trabajo en la conciencia de los padres. El problema de los hijos, el 90% de los problemas de los hijos tienen que ver directamente con la conciencia de los padres. De hecho, todos hemos sido creados en un 90-95% por la parte inconsciente de nuestros padres. ¿Cuál es la parte inconsciente? Solemos asociar la palabra inconsciencia con algo negativo, con algo eh, como que, no sé si les ha pasado, pero por ahí tienes una pelea y le dices, es que eres un inconsciente.
¿ya? Entonces, la asociamos con una cuestión negativa, pero en realidad no, la parte inconsciente, la parte subconsciente, tiene que ver con la parte de nuestro cerebro que graba todo lo que nosotros vivimos, todas nuestras experiencias, donde se quedan las huellas de lo que nosotros vivimos. Cuando los niños son pequeños, papá y mamá dicen algo que es importante para ellos o que con ellos no tienen con qué comparar, entonces lo toman como una verdad. Eso se llaman huellas anémicas, ¿sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo bien fácil y bien sencillo. Deben haberlo escuchado alguna vez. Pero un día un niño eh, va a la escuela y empieza a jugar como que iba a un lado, pero haciendo una mala seña con el dedo, ¿no? Ya se imaginarán cuál es, ¿sí? No quiero poner eso porque no quiero que vayan a pensar que estoy diciendo otra cosa. Y esa mala seña, el niño iba jugando así con la mala seña, ¿no? Y todos estaban escandalizados, compañeros, profesores, directores, le mandan a llamar a la mamá. Y la mamá llega, se siente y dice, oiga, no entendemos qué es lo que usted le enseñó, su hijo no sabía hasta ayer el tema, ahora viene con esto y se pasa haciendo la mala seña, haciendo sonidos y no deja de hacer la mala seña todo el tiempo. Y entonces no sabemos qué pasó. ¿Por qué usted le enseñó eso a su hijo? Dice, no, lo que pasa es que para mi hijo eso es un avioncito. Ya, entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Que el hijo preguntó qué significa esta mala señal, ¿no es cierto? Y él en lugar de decirle, no, eso no debes de hacer porque es una mala señal, porque en sociedad está mal visto, le dijo, es un avioncito, pues como es un avioncito no había nada de malo. Toda la maldad estaba en la percepción de la gente o en el acuerdo de la sociedad, digamos, ¿no es cierto? Pero para el niño no era eso, y eso era una huella anémica para el niño, porque no había dudas, él no tenía con qué comparar eso. ¿Me explicó? No había otra cosa que diga o que le diga de alguna forma que era algo distinto. Entonces, él no tenía malicia en ese sentido. De hecho, las cosas están ahí y normalmente no son ni malas ni buenas, si no te convienen o no, y también depende de cómo las uses, la intención que pones, si es malo, si defines si es que es algo malo o si hay algo bueno en este caso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, las cosas que definen la autoestima de nuestros hijos es justamente la relación que tienen con nosotros, lo que aprenden de lo que ven en nosotros, de nuestras actitudes y tal, porque hay que tomar en cuenta una cosa, en la primera infancia, de los 0 a los 7 años, los chicos están en un estado cerebral de vibración energética teta, ¿sí? Eso significa que eso es un estado de hipnosis permanente, por eso los chicos son como esponjas que absorben las cosas. Por eso les debe haber pasado, he puesto este ejemplo antes, pero lo voy a volver a poner. Por ejemplo, tú como mamá, como papá, estás conversando con algún otro adulto, con algún amigo, alguna amiga, ¿sí? Y tu hijo está jugando ahí solito o está jugando con alguien más ahí a un lado y tú, para ti, él está concentrado en lo suyo y tú en lo tuyo. Tú solo le ves de ratos, tal, pero sigues conversando, ¿no es cierto? Después sales de ahí, ya te llevas a tu hijo, a tu hija y estás en el auto, por ejemplo. Y luego te preguntan, mami o papi, ¿por qué dijiste esto? Y justo lo que hacen es preguntarte sobre algo que estabas tú conversando con el adulto. Ellos estaban pendientes, aunque estaban con su mente en otra cosa, estaban ocupando sus manos. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad de absorber absolutamente. Hola Tom, bienvenido. eh, ¿Cómo es? Ellos lo que hacen es absorben absolutamente todo. Entonces, cuando estás en un estado de hipnosis, les voy a explicar cómo funciona técnicamente eso para que lo tengan claro, para que vean que es mucho más profundo de lo que realmente parece. Hay gente que no cree en hipnosis, pero en realidad el cerebro es muy solucionable. Gracias Isabel por la rosa. Ok. Cuando nosotros entramos, nosotros cuando estamos durmiendo pasamos por varias fases de vibración energética en nuestro cerebro, ¿sí? Normalmente cuando estamos conscientes, como ahorita, estamos en un estado beta. Y tenemos tres instancias, beta alto, beta medio y beta bajo. El beta bajo es donde estamos tranquilos, donde estamos despiertos, estamos conscientes, pero estamos relajados. El beta medio es un estado de concentración normal y el beta alto ya es un estado de amenaza, de alerta, donde o estás haciendo un deporte, o estás concentrado, o sea, estás ya en una situación súper, ¿cómo se llama? O de estrés o de concentración máxima, ¿no? Con un foco increíble, ¿ya? Que coge absolutamente, recoge toda la energía, todos los recursos de tu cuerpo para dedicarse a eso, ¿ok? Entonces,
Cuando nos dormimos, bajamos de estado alfa, que es justo antes de dormirnos, y después ya cuando vamos pasando, entramos de estado teta y también pasamos por estado gamma, que está arriba del estado beta, ¿ya? El estado gamma también es un estado como de hiperfoco, donde no está funcionando tu mente analítica, sino está funcionando al 1000% tu cerebro reptiliano, ¿ya? Pero les voy a explicar más fácil. El estado teta, el estado alfa es un estado de aprendizaje. ¿Ya? Cuando tú entras, por eso dicen que puedes programar tu cerebro cuando duermes. Cuando tú vas a dormir, entras en un estado alfa. Cuando tú ya te duermes, hay un espacio de sueño profundo que dura entre 1 hora y media y 2 horas. Ahí estamos nosotros en un estado teta. Ahí nuestro cerebro, nuestra mente consciente, nuestro lóbulo frontal, es como que está hecho a un lado, es como que abre las puertas y ingresas directamente a tu cerebro reptiliano, a tu disco duro, el que está acá atrás, que es el que graba todas las cosas que vivimos y que graban las experiencias con las emociones. La emoción es el pegamento del recuerdo, digamos, ¿no? Es el pegamento del pensamiento. Es decir, cuando tú aprendes algo por los sentidos, cuando tú vives una experiencia, sí, por los sentidos, pero la sientas, eso se te graba. Cuando tú vuelves a vivir una experiencia después de mucho tiempo, ¿cómo es? Que es igual para alguno de tus sentidos, automáticamente tu cerebro va, busca el archivo y te lo muestra en forma de emociones y lo vuelves a vivir mentalmente y lo vuelves a vivir acá, lo vuelves a sentir. Entonces es una situación bien interesante porque eso hace que nosotros veamos cómo realmente funciona nuestro cerebro. Entonces, de esa manera, nuestros hijos, imagínate, todo el tiempo despiertos, dormidos, todo el tiempo están en ondas teta, todo el tiempo están en un estado de hipnosis. El estado de hipnosis justamente es poner al cerebro en ese estado de tal manera de que puedas ser sugestionable. El cerebro, por un lado, es muy poderoso, pero por otro lado es muy sugestionable. Por eso tenemos programas desde niños. Y eso es lo que nos sale inconscientemente y afecta en la mayoría de cosas de nuestra vida. Y también con los hijos. Entonces, ¿a qué apelo yo? Justamente al generar conciencia para poder observar sin juicios ese tipo de patrones y esas emociones que se nos generan a nosotros en diferentes situaciones para poder darles la vuelta o seguirlas utilizando dependiendo del caso, si son útiles para nosotros, o darles la vuelta y cambiar por cosas que sean más útiles. Entonces, si tuvimos un papá que nos maltrataba, si tuvimos un papá o una mamá que nos rechazaba o que simplemente no nos hacían caso, ¿sí? Eh, entonces, nuestro cerebro de niños lo que hace es, por un sistema de protección natural, biológico que tiene el cerebro, tiende a justificar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Integran todo a su ser, ¿sí? Ya te contesto, Pau, ¿sí? Pero sí, sí es cierto, ¿ya? Ok, lo que pasa con, con el aprendizaje que tenemos es que cuando nosotros volvemos a vivir algo o nos pasa alguna situación, automáticamente todo lo que grabamos durante nuestra niñez y nuestra adolescencia, ¿sí? Vuelve a salir automáticamente. Además, eso de que quien con lobos se junta o ya aprende, es la pura verdad. Es decir, tú aprendes las cosas de la gente de tu entorno, porque es una influencia. Y cuando eres niño eres mucho más influenciable. Entonces, les decía que el cerebro, al mismo tiempo que es muy poderoso, es muy influenciable. ¿Por qué es tan poderoso el cerebro? Porque tenemos algo que se llama sistema de activación reticular, que es lo que dirige tu enfoque, ¿ya? Que es lo que hace que cuando tú sientes algo y buscas algo, tu cerebro automáticamente busca, es poderosísimo, ¿ya? Y te lleva a ese lado. Y si tú tienes el enfoque y tienes la certeza, llegas. Así es como pones objetivos, así es como consigues cosas, por un lado. Y por otro lado, eh, tenemos para conseguir cosas, pero por otro lado tenemos estas cuestiones, estos temas inconscientes, estas huellas que tenemos grabadas en nuestro cerebro, porque en realidad el cerebro lo que hace es generar hábitos que se graban por repetición, ¿sí? Y ya te explico cómo es, pero esto sale en determinado momento. Entonces, te voy a poner ejemplos más simples. ¿Cómo aprende tu cerebro por los sentidos? Cuando aprendiste a montar bicicleta, o sea, intentabas, te caías, te levantabas, intentabas otra vez, te caías, te levantabas, y entonces llegó un punto en que ya cogiste equilibrio, y llegó un punto donde ya empezaste a montar bicicleta y ya la práctica cogiste. Y si es que dejas de montar bicicleta, vuelves a coger a los 20 años una bicicleta y ya no te caes. Aprendiste a manejar y también era un trabajo consciente al principio de si aplastas del clutch, es que es manual, si cambias de marchas, a cuánto tienes que cambiar de marchas, cómo tienes que sacar el auto, etcétera, ¿no es cierto? Entonces,
el rato que tú ya lo hiciste un hábito, ya lo grabaste, tú puedes ir conversando con otra persona y tu cerebro reptiliano, tu cerebro, el hipotálamo que está acá, es el que ejecuta tu programa automáticamente mientras tú estás conversando. A veces pasa algo que le suelen llamar trance, que por ejemplo tú sabes que vas a tal lado, vas, vas, eh, vas trabajando con alguien, vas conversando con alguien y resulta que no sientes del viaje, no sientes del viaje, ¿no es cierto? Y el rato de los ratos tú llegas al sitio donde tenías que llegar y no sentiste el viaje, es como que pasaste por un trance, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que tu cerebro, eso te demuestra que tu cerebro tiene una capacidad de aprendizaje impresionante y es muy susceptible de ser programado por ti, ¿sí? O por otras personas y también es muy poderoso por el enfoque. Entonces, si sabemos con conciencia utilizar nuestro cerebro, vamos a aprender también a ayudarles a nuestros hijos a mejorar su diálogo interno y a poder potenciar eso y poder potenciar su autoestima y darles seguridad y darles tranquilidad, sean personas seguras, sean personas felices. Vamos con las preguntas. Me dice Pau Castro, ¿es cierto que los niños dormidos aprenden? Sí, o sea, despiertos y dormidos siempre estamos aprendiendo, pero es diferente cuando ya pasas los 7 años, tu mente consciente, tus conexiones cerebrales se van volviendo más continuas, más fuertes, tus conexiones neuronales hacia la parte frontal del cerebro, que es la parte que maneja la parte racional, digamos, ¿no? Entonces ya empiezan a tener cierta autonomía a partir de los 10, 11 años, ya no les gusta cosas, ya deciden qué quieren y qué no, y es porque las conexiones se hacen mucho más rápidas de atrás hacia adelante y entre hemisferios, ¿cierto? Entonces, pero cuando estamos dormidos, es como que entonces ahí es donde generamos los sistemas de creencias y los hábitos que están guardados acá, asoman acá. Y las creencias son como un filtro. Entonces, si a ti te dicen que existen ovnis y tú tienes metido en la cabeza de que los ovnis no existen, lanzo este ejemplo, entonces, pero ves una foto, dices, sí puede ser, pero no creo tanto. ¿Me explico? Es como que le pusieras de un sedazo, un cernidor, ¿no? Entra completo, pero solo pasa lo que le vas a dejar pasar, ¿sí? Conscientemente hablando. Pero eso pasa cuando aprendes con la mente consciente. Cuando aprendes, cuando te programas inconscientemente, cuando te programas dormido, ¿sí? ¿Qué pasa? Haz de cuenta de que tu cerebro frontal, tu parte frontal, abre una puerta y deja directamente pasar toda la información a tu cerebro reptiliano donde se graba la información, donde se graban tus hábitos de pensamiento, donde se graban tus sistemas de creencias, donde se graba tu aprendizaje, los deportes, todo, absolutamente todo, ¿sí? Entonces, eso pasa cuando estamos dormidos. No solo los niños, todos podemos aprender y programar nuestro cerebro mientras dormimos, con audios, con cosas que nos decimos, con meditaciones incluso, ¿ok? Espero haberte contestado. Marco Antonio, con este conocimiento podemos reprogramar a nuestros hijos, pero claro, si esa es la idea. Para eso estamos aquí, chicos. Es lo que he hecho yo con mi hijo. Yo a mi hijo me le fui cargando la vida y dañando la autoestima porque estaba repitiendo los patrones que mi papá repitió conmigo. Obviamente mi papá me pegaba, yo juré no hacerlo, cuando un día me encontré pegándole, me sentí recontra culpable. Decidí no hacerlo, nunca más volví a ponerle un dedo encima, pero resulta que no me daba cuenta que inconscientemente le repetía frases que yo los decía en son de broma, pero en realidad lo estaba humillando y estaba bajando su autoestima. Cuando él tuvo bullying, me di cuenta y entendí de que el bullying sale del mismo sitio, de las mismas carencias. Quien recibe el bullying como quien lo genera, tiene las mismas carencias de en casa, solamente hay una reacción diferente. El uno se retrae, se contrae, ¿sí? Y el otro, en cambio, como se ve identificado en esa persona, en esa reacción, y le duele esa reacción, entonces tiende a buscar una sobrecompensación atacando a la otra persona, queriendo subajar a la otra persona. Eso es el bullying, básicamente. Nace del mismo sitio. No es que hay chicos malos, es que hay chicos carentes. Y todos los papás que han venido a trabajar conmigo en mi programa, a consultar conmigo, que han venido por temas de bullying de los hijos, sobre todo los que han recibido bullying, investigando, siempre llegamos al mismo sitio. Es exactamente lo mismo. Tenemos el mismo tipo de carencias, tanto en un lado como en el otro. Entonces, por eso necesitamos reprogramarnos a nosotros. De eso hablaba Mariana hace un momentito en su live también, justamente de eso, ¿no? De que tanto quien ataca como quien no ataca es porque se siente, el que ataca es porque se siente menos de la persona que siente atacado. Entonces, necesita bajarlo, necesita hacerle daño para sentir una sobrecompensación, ¿ok? Listo. Entonces, sí podemos reprogramar a nuestros hijos. Vale, me dices que tu hijo es sensible, llora por todo, ya tiene 10 años, ¿tiene algo que ver?
Probablemente sí, está sintiendo alguna carencia y lo está y no sabe cómo expresarlo, por eso está sintiendo. Dedícate, por favor, procura conocer qué es lo que está sintiendo, ¿ya? Ahora, de todas maneras, esto siempre hay que ir viendo un poquito más a fondo. Si gustas que te ayude, puedes agendar una sesión gratuita conmigo. Ah, cierto, un paréntesis ahí, chicos, les estaba contando al principio de live, pero como es, tuve que cambiar la conexión de internet porque se me estaba cortando acá en TikTok. Y básicamente ahora ya en mi bio, en mi perfil, tienen una liga donde van a pasar a un árbol de enlaces, o sea, un árbol de ligas, uno como Linktree o un Bacons, ¿ya? Donde tienes todas mis redes sociales, donde puedes agendar una llamada gratuita, puedes escribirme al WhatsApp, puedes ir a YouTube, a todas las redes sociales. Instagram está puesta, pero Instagram estoy con un problema, no estoy pudiendo recuperar mi cuenta, me quisieron hackear, no pudieron, pero no puedo entrar, entonces estoy en eso ahorita, ¿no? Me están ayudando con eso, esperemos recuperarla pronto. Van a Facebook también, tienes la oportunidad de entrar a mi grupo gratuito de Facebook para padres, donde tienes entrenamientos gratuitos también. Como es, puedes entrar a mi membresía, tengo una membresía en Hotmart, que también puedes entrar directamente allá, y también puedes entrar a mis talleres. Entonces está ya todo ahí detallado, solo le dan clic y entran y cualquier duda que tengan me escriben directo al WhatsApp también. Está ahí la liga, chicos. Así que gracias por la paciencia. Al fin logré hacer eso, estoy súper contento porque les va a dar una guía, está mucho más ordenado y ustedes van a tener una mejor opción que solamente escribirme por WhatsApp pidiéndome diferentes cosas, ¿ok? Listo, gracias por eso. Continuamos con el tema. Listo, Manny. Hola, buen día. Disculpe, ¿dónde podemos mirar la repetición de mis videos? Bueno, este va a quedar grabado en YouTube. Normalmente está grabado en mi perfil de Facebook, pero esos mismos videos yo también los grabo, los edito un poco y los subo a YouTube, a mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube es @Patricio García Oficial, igual que TikTok, ¿no es cierto? Así que, por favor, síganme, pónganle la campanita, compartan, porque el canal de YouTube no se está moviendo mucho este rato, pero ahí tienen más videos de antes que he subido. Voy a seguir subiendo videos, subí uno recién hace 2 días. Voy a seguir subiendo este tipo de videos también, que estoy haciendo justamente para que tengan ustedes material gratuito a la mano, ¿no? Son videos de media hora, de 1 hora, dependiendo de cómo sean los lives, pero topamos todos estos temas, ¿ok? Entonces, todo esto está ahí, chicos, para ustedes, para que les sirva. Por favor, compartan a quienes más puedan estos lives, estos videos o las redes sociales. Este mensaje, lo importante es que llegue de manera gratuita a quien más se pueda, porque alguien debe estar necesitando escuchar esto. Siempre hay alguien que está necesitando escuchar esto. Entonces, de su colaboración dependo para llegar a más gente, ¿sí? Y les agradezco desde ya infinitamente por su buena voluntad y su colaboración. No, gracias a ti, Pau, por preguntar. Ok, en Facebook, bueno, si entras en el link que te digo de mi perfil, ahí en la parte de arriba tienes ya directamente en Facebook, pero me encuentras como Patricio García. Ok, no, ya no tengo más preguntas. Bueno, sigamos hablando de este tema de la autoestima de los hijos. ¿Qué pasa? Una de las cosas que yo pregunté en mi grupo gratuito fue, les puse varios temas, ¿de qué quieren hablar? Y lo primero y lo que la mayoría de gente se me lanzó es cómo ayudo sí, cómo ayudo a subir la autoestima de mi hijo, ¿no es cierto? Ya ahorita vamos a hablar de los problemas que generan la falta de autoestima o que influyen, o las cosas que influyen en la autoestima de tu hijo. Primero el ejemplo, es decir, nosotros tenemos un montón de actividades que hacemos de manera natural y obviamente como tenemos este cerebro inconsciente que les expliqué, que es o el subconsciente, que es el que maneja los programas automáticos y vivimos en él el 95% del día. Entonces vamos haciendo las cosas conforme va avanzando el día y obviamente esa es la rutina que se repite. Entonces nuestros hijos ven eso y por repetición aprenden, por repetición de ver, por repetición de practicar, por repetición de hacer varias cosas, ellos aprenden, ¿no es cierto? Igual, si nosotros nos tratamos mal como personas, tratamos mal a nuestro niño interior, nos lastimamos a nosotros mismos, si nos equivocamos, nos decimos qué bruto, qué tonto, pero es que no eres capaz, pero qué bruta, que no sé qué, pero está, ¿ya? Y ellos ven esto, obviamente ellos van a decir, bueno, si papá lo hace, si mamá lo hace, entonces es válido, ¿ya? Sin embargo, nosotros lo hacemos de manera automática y a veces no sentimos que nos estamos haciendo daño. De hecho, a mí me pasaba, a veces me equivocaba y decía, qué bruto. Y según yo no sentía que hacía nada, pero hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Ninguno de tus pensamientos son neutros. Todos vienen acompañados por una emoción detrás. Si tú te repites, qué bruto, qué bruto, qué bruto, qué bruto, tu cerebro, que es como una esponja, aprende.
el rato que tu cerebro aprende, haz de cuenta que estás reuniendo dinero de centavo en centavo diario. Al cabo de 1000 días ya tienes 1000 centavos, que pongámoslo en dólares americanos son $100. No es mucho, pero con $100 ya haces algo, ¿no es cierto? Así mismo le pasa a tu cabeza, ¿ya? Entonces, tanto las cosas positivas como las negativas se aprenden de la misma manera. ¿Ok? Entonces, si somos conscientes de qué es lo negativo que no está llevándonos al resultado que buscamos, si vemos que las reacciones de nuestros hijos no nos están ayudando, si vemos que ellos se meten en sí mismos, si vemos que ellos no logran tal vez juntarse bien con personas o al menos encontrar una amistad, si vemos que ellos cada vez se van ensimismando en ellos o viven con miedo, es importante tomar en cuenta qué es lo que está pasando, qué es lo que ellos están viendo, qué es lo que ellos están sintiendo, ¿sí? Básicamente tenemos que entender una cosa, nuestro cuerpo es un medio de comunicación. Va a decir, ¿cómo? Sí, es un medio de comunicación, chicos. Las emociones no mienten. Si somos conscientes de poder observar lo que sentimos, entonces vamos a poder entender qué es lo que nos pasa y vamos a poder tomar conciencia de las cosas, ¿ya? Eso requiere un trabajo, eso requiere un trabajo consciente, ¿sí? Justamente a eso nos dedicamos los coaches y psicólogos y etcétera. Justamente ese tema de la toma de conciencia. Y lo importante es entender que la conciencia es el arma más poderosa del ser humano, a todo nivel, ¿sí? Y con los hijos más. Entonces, si entendemos que nosotros fuimos criados en su mayoría por la parte inconsciente de nuestros padres, entonces nos vamos a dar cuenta que nosotros también estamos repitiendo de manera inconsciente esos patrones con nuestros hijos. ¿Dónde está la diferencia? Que nosotros tenemos primero un montón de información a la mano y segundo, estamos convirtiéndonos en el eslabón de la cadena que se rompió, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que nuestros papás hicieron viene de generación en generación. De alguna manera siempre vamos a querer cambiar, ¿sí? No es lo mismo, siempre hemos sufrido por algo y siempre vamos a querer que nuestros hijos no sufran por eso mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nosotros nos vamos al otro extremo y que tampoco es malo, tampoco es bueno porque los extremos no son buenos, ¿ya? Los extremos normalmente, con toda la buena intención que tengan, normalmente tienden a distorsionar la realidad. ¿Ok? Entonces, en esta parte es súper importante tener claro que los hijos necesitan límites. En esa parte los antiguos tienen razón, chicos. Tienen toda la razón, ¿sí? El tema no es el fondo, es la forma, ¿sí? Los chicos necesitan límites, los papás somos autoridad, nosotros ordenamos y ellos obedecen, ¿ok? Pero no hay que manejar abuso de autoridad, porque debe haber respeto. Cuando hay abuso de autoridad, deja de haber respeto, ¿ok? Y ahí dañamos la autoestima de nuestros hijos. Ya tenemos una jerarquía, debemos respetarnos, pero debemos inculcar nosotros el respeto. Donde tú quieras amor, pon primero tu amor. Donde tú quieras armonía, pon tú primero la armonía. Donde quieras tú la paz, pon tú primero la paz. ¿Ok? Eso es súper importante tener claro. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos actitudes o repetimos lo que nuestros papás hacían con nosotros, ¿sí? Probablemente, y si vemos que eso no está cuadrando bien, no estamos logrando lo que esperamos con nuestros hijos, tenemos que cambiar la estrategia. Ahí es donde tenemos que ser conscientes. Ahí es donde otras herramientas entran. Pero ojo, las herramientas no te van a funcionar si es que no te alineas. ¿Por qué? Porque los chicos se dan cuenta si eres congruente o no. Si tú dices, ah, no, yo, la típica, ¿no? Por ejemplo, para poner el ejemplo y explicar mejor. Tú me debes respeto porque yo soy mayor que tú. Yo soy tu papá, yo soy tu tío, tu tía. Tú me debes respeto porque yo soy mayor que tú. Y viene un chico, viene tu hijo, viene algún menor al que le dices eso y te dice, oye, pero yo también soy persona, yo también merezco respeto. ¿Qué le dices? Te deja en blanco. Sí, pero yo soy mayor, sí, pero yo soy persona. Contra ese argumento no puedes hacer nada. Entonces, ahí es donde tenemos que darnos cuenta de que nuestros hijos también vinieron a enseñarnos algo. Justamente esa lucha de egos que tenemos con los hijos son las que nos ponen contra la pared y nos hacen reaccionar. Nuestros hijos vienen a ser también nuestros maestros, aunque ellos no lo sepan y nosotros tampoco lo creamos. Pero es bien importante tomar en cuenta eso, ¿ok? Bueno, no nos desviemos del tema. Entonces, las cosas que afectan a la autoestima de los hijos justamente es, primero, ese patrón repetitivo. Si es que tú tuviste un patrón repetitivo donde te alentaban, donde te decían que hacías bien las cosas, donde te dejaban equivocarte, donde no te caían en la equivocación, donde procuraban entender tus emociones y tú repites eso, vas bien, ¿sí? No todo es perfecto, pero vas bien. Si tú
Tú tienes un patrón donde el error está satanizado, donde si haces algo mal, entonces no sirve, no vale, donde te enojas porque tú te equivocas y te enojas porque tus hijos se equivocan, donde solo señalas los errores, donde los ignoras porque estás enojado o los ignoras porque estás muy centrado en trabajo y en algunas cosas, eh, o los corriges sin tomar en cuenta sus emociones. Entonces ahí es donde tus hijos estás afectando de manera negativa su autoestima. ¿Por qué? Porque hay un tema bien simple. Una cosa es la intención con la que nosotros comunicamos lo que queremos y otra cosa muy distinta es cómo los chicos absorben eso, cómo lo perciben, cómo lo interpretan. ¿Sí? Nuestra vida es un mundo de percepciones. Esto no es diferente. ¿Ok? Los chicos, ¿qué perciben? Por ejemplo, si tú le corriges y le dices, no, es que no eres capaz de hacer esto bien, lo que le está diciendo es, no eres capaz, ¿no es cierto? Y si repites eso, eso se va a grabar, ¿ya? Entonces, tu cerebro, como es nuestro cerebro, biológicamente hablando, no la mente es una cosa, el cerebro es otra. El cerebro es tu parte física, tu mente es tu cerebro en acción y es la que une tu parte material con tu parte espiritual. Es la parte intermedia, ¿no? Es donde están las emociones y los pensamientos, ¿ok? ¿Ya? Porque en realidad tu cerebro es un sistema de creación de ondas eléctricas, electromagnéticas, ¿me explico? Ya. Entonces, tu cerebro está seteado para que sobrevivas, para mantenerte vivo y mantenerte bien. A tu cerebro le vale un pepino si tú eres feliz o no. ¿Ya? Y al ego tampoco, porque el ego vive del miedo, básicamente, ¿no es cierto? Pero, entonces, ¿qué hace tu cerebro? Tu cerebro tiende a buscar una justificación a las cosas para darte cierta paz, para meterte en una zona conocida. ¿Cuál es la llamada zona de confort? Es la zona conocida. ¿Qué pasa? Te voy a poner un ejemplo súper simple. Cuando tú quieres salir de un tema, quieres hacer algo nuevo y tu cerebro siente que hay riesgo, tú sientes que te cuesta, ¿sí? Tu cerebro va a hacer lo que cree que tú quieres y va a decir, no te preocupes, yo me hago cargo, ¿sí? Y va a hacerte regresar al punto conocido. Ejemplo, decides bajar de peso, no tienes que comer dulces y te encantan los dulces. Y entonces dices, no, otra vez tengo que comer esto, pero bueno, es por mi bien ya. Y estás 1, 2, 3 días, aguanta, aguanta, pero estás sufriendo. Tu cerebro siente que estás en riesgo. Como siente que estás en riesgo, entonces te dice, no te preocupes, tranquilo, yo me hago cargo. Y entonces justo asoma y te enfocas en el dulcecito, porque, ay, qué ganas del dulce. Entonces justo se enfoca, porque ese es el poder de enfoque de tu cerebro. Y entonces dices, bueno, si me como un hito no va a pasar nada, ok. Al otro día te como otro, pero ya regreso. Y así, y se fue al diablo a la dieta. ¿Qué pasó? Tú estabas en una zona conocida de comodidad, de confort. Cuando te saliste y te incomodaste, tu cerebro y esa sensación de carencia o de desagrado generó en tu cerebro una sensación de riesgo. Al generar una sensación de riesgo, tu cerebro va a hacer todo para regresarte a esa zona conocida porque ahí te sientes seguro, aunque no sea lo mejor para ti. ¿Ya? Lo mismo pasa con el tráfico que nos aguantamos todos los días. Lo mismo pasa con los maltratos. Lo mismo pasa y además genera hormonas que generan adicción. Lo mismo pasa con las parejas que sufren maltrato y que no pueden despegarse del maltratador o la maltratadora. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve una conducta habitual y al ser conocida también se vuelve adictiva. Entonces, como esto ya conozco, entonces ya me siento seguro aquí, aunque no me guste. Esa es la zona de confort. Es una zona conocida en realidad. ¿Ya? Entonces, si nosotros estamos en una zona de confort, en una zona conocida, que es negativa, que no nos está ayudando, la única manera de salir de ahí es con conciencia, es entendiendo que necesitamos observar nuestros pensamientos, nuestras emociones sin juicios para poder darle un giro, para poder hacer una estrategia. ¿Ya? Una estrategia que cambie nuestra forma de ver las cosas, de pensar, de sentir, porque cuando cambias de dentro, tu entorno cambia. Entonces, por eso es que es tan importante que primero nosotros nos alineemos con nosotros mismos. Primero trabajemos nosotros mismos para poder ayudar a nuestros hijos. Las herramientas, yo te puedo dar 100 herramientas para lo mismo, ¿ya? Y tú coges la que más te resuene, la que mejor te funcione. Ni un problema. El tema no es ese. El tema es cuál es la intención y de dónde sale el uso de la herramienta. ¿Cómo te alineas con eso? Si tú no estás alineado, como te decía, y no hay congruencia, no vas a lograr nada. ¿Cómo le dices a tu hijo, ordena el cuarto si tú tienes el cuarto hecho un relajo? Tu cuarto hecho un relajo, ¿sí? ¿Cómo le dices, oye, báñate si tú no te bañas? ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices, ayuda si tú estás, cómo le dices, deja el celular si tú estás de noche en el celular?
Entonces los chicos se dan cuenta, por más chiquitos que sean, de que no hay congruencia. Entonces, más vale la acción, el ejemplo de la acción, que lo que le dices. El 90 a 95% del aprendizaje de los hijos es de lo que ven en ti, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde entra la conciencia y dice, ¿realmente estoy haciendo? O sea, ¿realmente estoy dando yo lo que estoy pidiendo? ¿Realmente estoy siendo congruente con lo que yo busco? ¿Estoy yendo en el sentido o en la dirección que necesito ir? ¿Ya? Entonces, esa parte es bien importante preguntarse, no para sentirse culpable, para darle la vuelta, chicos. Es súper importante eso, ¿ok? Listo. Bien, bien y Reyes, dices que eso tuve, entiendo, el tema este de que te decían que no eras capaz o algo así, entiendo, ¿no es cierto? Sí, eso te programa. Y entonces cuando tienes que enfrentarte a algo nuevo, te sientes incapaz, te sientes poco suficiente, te sientes, se te baja la energía, se te baja el poder, te entra el miedo y se te caen los brazos. Porque además, ojo, Bruce Lipton, hay un libro que se llama La biología de la creencia. Yo ese tipo de libros de estas cuestiones, incluso de física cuántica, biodescodificación, los estudio mucho. Y tus músculos reaccionan inmediatamente al estímulo cerebral. Por eso deben haber visto pruebas donde si tú estiras el brazo, ¿ya? Tú estiras el brazo y te dices que no puedes y tal, pierdes fuerza. Si te jalan el brazo, si te lo empujan muy fácil. Pero si tú estás con el brazo así, te dices que sí puedes, que eres bueno, que eres poderoso y tal, te intentan bajar el brazo y no pueden, lo logras sostener. Entonces, los músculos, la parte muscular, generan inmediatamente, ¿sí? El resultado, o sea, te muestra inmediatamente el resultado de lo que tú estás pensando y sintiendo, ¿ya? Bueno, volvamos al aprendizaje del cerebro por repetición. El cerebro no solo aprende por repetición, aprende por lo que piensas y sientes. Por eso, cuando tú tienes una emoción o una experiencia donde te sentiste bien o te sentiste mal, eso se te queda grabado con la emoción, ¿ya? Esa es la manera de grabar cosas nuevas. Por eso, cuando te dicen, oye, ¿quieres llegar a tu objetivo? Visualiza, no solo visualiza, tu cerebro obedece a imágenes mentales, pero es visualiza, pero siente como que ya lo tienes, siente, es decir, ponte en la energía de que ya estás. Eso es lo que crea tu realidad, ¿no es cierto? Eso es lo que te dice es lo que te dice la gente. ¿Cómo hago eso? Practicando. ¿Cómo hago eso? Superando. Puedes hacer un montón de veces de eso, pero si te sientes poca cosa, te sientes que no mereces, tampoco te funciona. Hay un montón de temas en los cuales hay que irse alineando y es un trabajo constante. Sí, todo ese trabajo es algo por lo que nosotros ya hemos pasado. Mariana lo pasó, a quienes están aquí después del live de Mariana y la conocen. Yo lo he pasado y muchas de las personas que nos dedicamos a esto nos dedicamos porque ya lo hemos pasado, ya lo hemos vivido, ya lo hemos trascendido y lo seguimos trabajando, ¿no? Y lo seguimos viviendo y lo seguimos practicando. Entonces, lo que queremos es poner todo eso al servicio de otras personas, porque en realidad es la manera de ir logrando una vida más plena. Para nosotros, y en mi caso, que me dedico a ayudar a padres con hijos, para nuestros hijos, para que tus hijos sean seguros y felices. ¿Ok? Bueno, entonces, tomando en cuenta que no necesitas que tus hijos se sientan rechazados, para que se sientan rechazados, ser agresivo, grosero con ellos o grosera con ellos, con que los ignores es suficiente. ¿Por qué? Porque como lo decía, tu cerebro, al ser un sistema que está muy metido, o sea, que te tiene que sobrevivir, lo que hace es justificar. Entonces, si es que tú solo le corriges las cosas mal, si no te preocupas por lo que siente, si es que le ignoras o solo señalas errores y tal, lo que va a decir el cerebro es, no creo que soy lo suficientemente bueno para mis papás como para sentirme importante. Como yo amo a mis papás y hice esto mal, entonces esto no vale. Y como esto no vale, es malo. Y como esto hice yo, entonces yo no valgo, yo soy malo porque hice enojar a mis papás. Y automáticamente lo empieza a integrar a su ser. Y ahí es donde la autoestima empieza a mermar, ¿no? Y como nuestro cerebro aprende también de lo que piensas y sientes, te repites de ese pensamiento y esa emoción todo el tiempo, y entonces te lo vas grabando como con fuego. Pum, 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 pum. Sí, igual que cuando te dices qué bruto, o igual cuando te repites y te dices qué lindo, qué hermoso, me merezco lo mejor, yo me amo y me quiero, ya, ¿sí? Entonces es hacer lo mismo, pero al otro lado. ¿Qué es lo que pasa? La parte negativa la hacemos inconscientemente, la parte positiva la tenemos que hacer conscientemente hasta generar el hábito y reemplazar el anterior. ¿Ok? Listo, bien, soy muy exigente, muy perfeccionista, no acepto errores, no quiero cambiar las cosas quiero cambiar las cosas con mis hijos. Claro, si eres perfeccionista es porque de chica deben haberte dicho, si no haces perfecto no sirves, si no haces perfecto no vales, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo de alguna manera hice lo mismo con mi hijo. Mi esposa también es muy perfeccionista y entonces creemos que ser perfeccionista es, ay, puro ego, ¿no? Nada que ver.
Ser perfeccionista es no aceptar la capacidad que tú tienes de hacer las cosas, decir, ok, hice mi mejor esfuerzo, ahí está, te gusta bien, si no también, ¿ya? Obviamente no estamos en ese plan. Nosotros cuando queremos que nuestros hijos hagan las cosas bien, te voy a poner un ejemplo que debe haberte pasado y es simple. Tú estabas haciendo un deber, viene a ver tu mamá, viene a ver tu papá, no sé quién te corrigió, realizaba los deberes de niña, ¿sí? Y de pronto la hoja estaba sucia, manchada y tal, y te dicen, no, es que esto no sirve. Te arrancan la hoja y te dicen, repites esto porque esto no vas a presentar. Esto no es digno de mi hija, de mi hijo, no sé qué, ya. Y ese rato automáticamente tú dices, oye, mis papás se enojaron, esto está tan mal, hice yo soy malo, les dice enojar a mis papás, yo soy mala, y además esto no vale, entonces yo no valgo. Puedes hacer lo mismo de otra manera, sin generar esa violencia. Pero eso ya genera, ya siente un precedente de autoestima en los hijos, de autoestima negativa en los hijos, de falta de autovaloración. Hay personas que son temperamentales y que se resisten tanto a eso, porque además el cerebro tiene tres formas de enfrentar el miedo, solo tres formas, y la una es o te bloqueas, o lo enfrentas, o huyes, ¿ya? Entonces, por temperamento a veces enfrentas el miedo, ¿sí? Y cuando enfrentas el miedo, te pruebas a ti mismo de que sí puedes. Entonces, hay personas a las que les aplastan y salen, ¿sí? Ese fue el caso de mi papá cuando él creció, porque él se quedó huérfano de madre a los 5 años, y a él nunca le pusieron un dedo encima, pero vio como a los hermanos sí les corregían a golpes, ¿ya? Entonces, para mi papá la vida fue muy dura. Entonces, claro, él hizo conmigo lo que sabía, punto. No es que era malo ni nada. Simplemente para él la manera de corregir era un golpe, punto. Se acabó. Ya. Y el grito y qué sé yo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de esa manera él sentía ese miedo de que yo me vaya a salir de los límites y entonces ese miedo hacía que actúe o reaccione así, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa, pero yo a mi papá no lo juzgo por eso, simplemente eso a mí me enseñó a crecer y gracias a eso estoy aquí haciendo lo que hago. Sin embargo, tuve que pasar por un proceso para entender, para perdonarle a él, para perdonar a mi mamá, que sentí que no me defendió, que lo hablé con él en determinado momento, y para perdonarme a mí, porque yo me sentía culpable por no haberme defendido. Imagínense, era un niño, ¿cómo me iba a defender? Pero yo me sentía culpable y era inconsciente lo que pasó, ¿ya? Y me sentía poco merecedor de muchas cosas. Y justamente ese es un trabajo que vengo haciendo desde que tenía los 20 años, no es ahorita, ahora tengo 47. Entonces, eh, es un trabajo diario, ¿no? Es un tema. Entonces, si es que tú eres exigente, por ejemplo, eres muy perfeccionista, es porque a ti te dijeron que si no está bien hecho, entonces tú no vales, porque tu autovaloración está basada en el hacer o en el tener, no en el ser. ¿Qué pasa si te digo, oye, tú vales solo por el hecho de existir, no tienes que hacer nada? Y te voy a poner un ejemplo súper simple, mi querida Diani. Si tus hijos, si tus hijos, si uno de tus hijos, Dios no quiera, tiene un accidente, ¿ya? Eh, oh, ya, me está invitando a otro live, pero no puedo ahorita porque estoy con ustedes, chicos, ok. Si tu hijo, Dios no quiera, tiene un accidente y está entre la vida y la muerte, y era el hijo con el que más problemas te da, el rato que sientes que lo vas a perder, no te importa que sea el más vago, el más contestón, no te importa. Solo quieres que tu hijo viva y vas a hacer todo porque viva. ¿Por qué? Porque tu hijo para ti vale solo por existir. No tiene que hacer nada para que lo ames. Cuando nació, con existir era suficiente. Pero nuestros programas hacen que les metamos eso y les decimos, quiero que seas alguien en la vida. ¿Cuál quiero que seas alguien? Ya es alguien, pues ya tiene nombre, ya tiene vida. Ya es alguien. Eso de quiero que seas alguien porque quiero que estudies, seas ingeniero, seas no sé qué. Es puro ego, chicos. Es puro ego. Ya es alguien. Potenciemos ese alguien. La educación anterior ya está obsoleta. Los nuevos tiempos cambiaron. Hagamos las cosas diferente. Ayudémoslos a nuestros hijos a que salgan adelante en ese sentido. Necesitamos cambiar el chip nosotros también, porque si no se nos vienen encima. Los chicos que están siendo educados ahora, como fuimos educados nosotros en determinado momento, se están quedando. Y esto suena feo y esto suena miedoso, pero sí se están quedando. ¿Por qué? Porque ahorita hablan de la generación de cristal, que no hay como decirles nada, no exageremos. Hay que poner límites, hay que hacer todo. Si tú quieres guiar y guiar a tus hijos, lo vas a hacer. El tema es que tengas claro cuáles son los conceptos, ¿no es cierto? Eso es conciencia, totalmente conciencia. Entonces, si eres, como te digo, muy exigente es porque a ti te condicionaron de esa manera. Tú no aceptas errores, claro, es que si te dicen que es error, si te dicen que te equivocaste, seguramente te vas a sentir mal. Tú debes tratarte mal cuando te equivocas, decir, no, pero es que esto no puede ser, es que esto no me puede salir, si es que esto...
no está en mí, no. Tú puedes tener estándares muy altos, pero hay una diferencia muy grande entre que hagas del error un juicio o que hagas del error un sistema de aprendizaje. Que incorpores del error en el fracaso en el aprendizaje y en el crecimiento de la persona, o que lo incorpores como un juicio donde te pones contra ti mismo o contra ti mismo. Ujú. Entonces, espero haber contestado a tu pregunta, ¿ok? Ya. Entonces, ¿qué pasa con todo esto de si nosotros les ignoramos, si solo les señalamos errores, si los corregimos sin tomar en cuenta sus emociones? Nuestros hijos, ¿qué hacen? Lo absorben como en su propio ser. Entonces empiezan a ellos a pensar y sentir que no son suficientes. Y entonces todo eso empieza a reflejarse en sus actividades cotidianas. Entonces viene otro que le pasa lo mismo, pero que de pronto es un poco más agresivo, es un poco, se molesta o se ve reflejado y necesita una sobrecompensación, se va contra tu hijo, se va contra tu hija. O tu hijo o tu hija ven a alguien al que le sienten más débil, pero como ven eso que les molesta de ellos, porque en realidad te molesta sentirte débil, te duele, te frustra sentirte rechazado. Hay que entender que también el rechazo y el soltar son los dos dolores más fuertes del ser humano. Nos cuesta soltar, vivimos apegados a nuestros hijos, a nuestros papás. Hay personas que hoy en día, ¿sí? A pesar de que sus padres están muertos, no mueven un dedo ni cambian las cosas en su casa con sus hijos porque sienten que les van a defraudar a papá y a mamá. Y otra cosa, denle la vuelta al asunto. Para el ser humano, uno de los conceptos más importantes, ¿sí? Es el de papá y mamá. Nosotros no queremos defraudar a papá y mamá y eso les da un poder sobre nosotros muy grande. Y de la misma manera pasa con nuestros hijos. Ellos no nos quieren defraudar porque nos aman, ¿ya? Porque vienen de nosotros. Entonces eso nos da un poder inmenso. ¿Cómo estamos usando ese poder? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no queremos cambiar cosas, aunque nuestros papás estén muertos, por beneficio de nuestros hijos, en algunos casos sí, en otros no. Imagínate, o si los papás están vivos, no quieres irte en contra de ellos porque ¿cómo me voy a ir? Les voy a faltar al respeto porque me voy en contra de su voluntad. No funciona así, ellos tienen su vida, tú tienes la tuya, ellos ya vivieron, ya se estrellaron, ya, tú ya hiciste lo tuyo, dedícate a mejorar la vida de tus hijos, sobre todo cuando son niños y adolescentes. Cuando son adolescentes es donde empiezan a salir todas estas carencias que tuvieron de niños y que no podían sacar. ¿Por qué? Porque de niños nosotros decidimos por eso, nosotros dirigimos sus vidas, ¿sí? Nosotros les decimos, así te vistes, esto comes, así te peinas, te bañas tal, te duermes a tal hora por generar rutina, está bien, ¿sí? Pero hay un punto donde los papás nos quedamos en eso, en la obediencia, mientras tanto los hijos ya empiezan a querer ser autónomos cuando pasan a la adolescencia. Y entonces ahí es donde empiezan los golpes, ahí es donde empiezan las riñas, ahí es donde es tu ego versus mi ego, es lo que tú quieres versus lo que yo quiero. Es mi orden en casa versus tu vagancia y tu desorden. Y claro, si es que ellos sienten que no son valorados, que lo que ellos hacen no se valora, entonces después ¿para qué se esfuerzan? Arregla tu cuarto, sí, sí, ya voy. Y dentro de ellos es, ¿para qué? Si igual no les va a importar, si igual no me van a felicitar, si igual da lo mismo, es solo una obligación. Entonces no tiene valor para mí. Porque hay que entender una cosa, los adolescentes se manejan por recompensas y se manejan por aceptación de sus semejantes. Es decir, papá y mamá dejamos de ser todo para ellos y ellos empiezan a buscar ser parte de otros grupos. Eso es importante tener claro. Verónica, mi hijo ha recibido bullying desde pequeño por problemas en su desarrollo y tiene una autoestima baja. Sí. Mira, entiendo que el problema en su desarrollo tiene que ver con cuestiones físicas, ¿sí? Claro, todo depende, trabajas con el respecto, pero está en un círculo constante. Ujú. Es que es difícil salir de eso, pero si son problemas en su desarrollo, o sea, no sé si son físicos o si son emocionales, ¿ya? Si son físicos, lo importante es que le hagas entender de que eso que él tiene no es una limitación y le animes a que él pueda salir. De desarrollo, es decir, si son de desarrollo emocional, es porque en alguna parte él no se sintió importante, ¿ya? Pero obviamente los dos le están demostrando en cualquier situación que no está siendo capaz y eso le genera una baja autoestima, ¿no es cierto? Pero claro, es como que ya quiere salir y cae, como que ya quiere salir y cae, ¿ya? Eh, Te puedo ayudar con eso, necesito averiguar un poco más al respecto, o sea, es importante trabajar mucho en la parte emocional de tu hijo, de tu hijo, no tanto lo que él piense, sino hacerle pensar, no sé qué edad tiene tu hijo,
pero hay otras estrategias con las que te puedo ayudar, dependiendo de lo que sea, para que tú puedas ayudarle a tu hijo, pero necesito preguntarte más cosas. Te recomendaría que entres al link o a la liga que está en mi perfil, en mi bio acá en TikTok, ¿sí? Y ahí hay una parte donde dice llamada gratuita. Entra y agenda una llamada gratuita ahí, ¿sí? O si no, escríbeme al WhatsApp, ¿ya? Y ahí agendamos una llamada gratuita para poder hablar un poco el tema, que me cuentes un poco más a fondo y yo también saber cómo te puedo ayudar, ¿sí? Hola Andra, ay, desde tu bello México. Bueno, te cuento que dentro de las cosas yo tengo una conexión bien chévere con México, tengo lindos amigos ahí, comenzando por Mariana y otros más que son gente muy querida, colegas también. He hecho un par de colaboraciones también por ahí con gente de México y me encanta la comida mexicana y mi abuela postiza es mexicana. Y otra de mis profesiones es la cocina profesional y yo tengo un negocio de productos artesanales derivados de la cocina mexicana. Entonces estoy súper conectado con México. Así que gracias por saludarme desde allá. Yo les mando un saludo, un abrazo inmenso desde Ecuador. Ok, a ver, vamos ya terminando un poco este tema de live. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este tipo de situaciones pasan y lo hacemos inconscientemente, podemos estar humillando a nuestros hijos sin querer. Cuando los ignoramos, cuando les gritamos o cuando les pegamos, estamos generando una humillación, ¿ya? Y es importante tener en cuenta esto que les dije por el tema del concepto el concepto de los padres, ¿no es cierto? Cuando humillas a tus hijos, ellos no dejan de quererte a ti, dejan de quererse a ellos mismos. Ahí es donde se da el problema de la autoestima, ¿ok? Por eso es tan importante ver por dónde les decimos. Tú puedes señalar todos los errores que quieras, pero si tú le dices, esto no vale, y no le dices, oye, o sea, esto de aquí no eres tú. Hay formas de hacerlo. Esto de aquí no eres tú. Este de aquí es un resultado de cómo tú lo estás haciendo, pero lo puedes hacer mejor. Es distinto, ¿no es cierto? Ya, entonces hay formas de hacerlo. Los chicos tienen una capacidad de pensar impresionante, ¿sí? Desde los 3 años tú ya les puedes hacer pensar si utilizas las preguntas adecuadas. ¿Qué tienes que hacer? Fijarte y entender cómo funciona emocionalmente tu hijo para lograr eso. ¿Cómo lo haces? Trabajando en ti, entendiéndote a ti primero y abriéndote y observando sin juicios. ¿Qué pasa normalmente cuando los hijos son adolescentes? Ya pasan a la adolescencia y empiezan a encerrarse y empiezan a reclamarse, gracias a ti, Pau, por estar aquí. Gracias. Compartan, denle doble clic a la pantalla, hagan que esto llegue a más gente, por favor. Sí, así como paréntesis. ¿Qué pasa cuando los chicos empiezan a reclamar? Hay veces que les dicen, oye, pero ¿qué te pasa? No, es que tú me haces no sé qué, no sé cuánto, y los papás nos sentimos juzgados, porque nosotros no queremos fallar como papás y nos sentimos culpables. Y una de las reacciones puede ser, a mí me respetas y tú te callas porque yo soy tu mamá, porque yo soy tu papá. Si es que aprendemos a darnos cuenta de que ellos no nos están atacando, sino que es la única forma que ellos tienen de reconocer o decirte lo que están sintiendo, entonces te calmas, haces silencio, observas, lees entre líneas y ahí empiezas a hacer preguntas para entrar y llegar a donde quieras llegar. ¿Ya? Esas son herramientas que yo enseño. Enseño en mis talleres, enseño en mi mentoría, en mis talleres obviamente es grupal, ¿sí? Ya les voy a comentar de los talleres, ¿sí? Para quienes quieran conectar con sus hijos, tenemos dos partes. La primera es conexión emocional con tus hijos, ¿sí? Y la segunda les voy a dar exactamente ¿ya? Se llama 5 días de conexión parental, ¿no es cierto? Ahí trabajamos justamente en cuáles son tus creencias, valores y reglas como papá. Trabajamos en tu voz de interior y la de tus hijos, es decir, qué te dices de ti y qué es y que aprendas a ver qué es lo que tus hijos se dicen y cómo darle la vuelta. Te explico más a fondo el funcionamiento biológico del cerebro, cómo afecta la parte de creencias, emociones, pensamientos a la biología corporal, ¿sí? Justamente te explico bien el tema de intención versus percepción, es decir, qué es lo que nosotros decimos, qué queremos comunicar, qué es lo que nuestros hijos perciben y cómo manejamos una comunicación afectiva y efectiva en ese sentido. Ahí generamos una conexión, ¡pum! Genial, ¿ya? Y el taller 2 que viene después del uno, los puedes tomar por separado, pero tienes que tomarlos en orden. Si es que quieres el segundo taller, debes primero pasar por el primero porque hay un contexto, una concatenación que si no, no te va a poder servir bien el segundo, ¿ok? El segundo se llama Padres Confidentes de Hijos Responsables y Empoderados. ¿Sí? O sea, termina con el desgaste de perseguir a tus hijos, de que hagan sus cosas solos y es que cuenten contigo para cualquier cosa, ¿no? Entonces, el uno es descubre el poder que tienes sobre tus hijos, como papá, como mamá, súper importante.
Son talleres de 5 días súper intensivos con un montón de información que te van a servir un montón de herramientas y dinámicas que te van a ayudar a salir con ese tema. 2, logra que tus hijos recapaciten solo, les enseñas a pensar. 3, el error como base del aprendizaje. Dejamos de culpabilizar a los chicos, dejamos de satanizar, dejamos de juzgar por error. ¿Ok? 4, enséñales a escucharse a sí mismos. Eso les va a dar seguridad. Eso es lo mejor que puedes hacer. ¿Quieres que tus hijos sean seguros? ¿Quieres que sepan escoger las cosas? ¿Quieres que sepan escoger pareja? ¿Quieres que sepan escoger lo que quieran estudiar? ¿Quieres que sepan decidir si les conviene o no alguna cosa y no meterse en peligros? Enséñales a escucharse a sí mismos. ¿Ok? Y 5, lo más importante, eleva su autoconfianza. Todo eso nos va a llevar a elevar su autoconfianza. Todo va concatenado, chicos. Entonces, esa parte es bien importante. Eso está en los talleres. Los talleres tienen un costo súper cómodo. Si los tomas, ¿cómo es? Individual tiene un costo, si los tomas los dos de golpe, tiene un mejor costo en combo. Es un regalito que les doy, ¿ok? Adicional. Se llama Promo Talleres, puedes entrar al link que está en mi bio y ahí vas a encontrar uno que se llama Promo Talleres, dale clic ahí, entra y después te va a mandar te va a mandar a una página donde luego te va a mandar te explica justamente este tema y luego te manda al WhatsApp. Y ahí me escribes y yo te indico cuál es el proceso para que te inscribas. Ahora en noviembre vamos a salir con los talleres. Vamos a ir cogiendo inscripciones de esta semana y hasta la que viene. Vamos a ver cómo está, porque tenemos cupos limitados. Y ahí yo entiendo que a partir de la segunda semana de noviembre ya arrancamos con el taller número 1, ¿sí? Para quienes quieran entrar, ¿ok? Entonces, ahí está. Quienes quieran un acompañamiento de cerca, también pueden agendar una llamada gratuita. Ahí mismo en ese link van a entrar a una paginita y ahí tienen todos los enlaces y les explica de qué se trata cada cosa. Tengo un grupo gratuito de Facebook al que pueden entrar, solo piden acceso, contestan unas preguntas. Facebook me libera el acceso y yo les doy paso. Ahí hay entrenamientos gratuitos y muchas cosas, mucho más para compartir y aprender en comunidad. Quienes quieran entrar a eso, está ahí a su disposición, totalmente gratuito. ¿Ok? Listo. Estos talleres individualmente cuestan $197 cada uno, ¿sí? Como es en promo, se llama promo talleres, lo que está en el link este que les digo, les cuesta $47 cada uno si lo toman por separado y si lo toman en combo les doy en $67 los dos, chicos. Son grupales, son vía Google Meet, son de preguntas y respuestas, o sea, les doy toda la información. Al final tenemos espacios de preguntas y respuestas donde vamos a ir aclarando ciertas cosas en los talleres. Así que espero se inscriban, espero les gusten. Para que no tienen tiempo de estar en un taller, tengo una membresía pagada en Hotmart, donde entran y es lo mismo en mi programa, pero lo van haciendo a su ritmo. Van pagando $30 mensuales. La plataforma se encarga de cobrarles y ustedes van siguiendo. Yo voy subiendo un video cada mes, un video nuevo de un tema cada mes. Y tenemos 2 sesiones grupales junto con las de mi programa por mes, o sea, una cada 15 días, ¿sí? Entonces eso lo vamos manejando conforme va entrando. No necesitas estar desde un principio ni nada. Tú tienes los videos y tienes todo a la mano como para poder ir viendo y eso te va a generar preguntas que me las vas a hacer cuando estemos en las sesiones en vivo. Eso también es otro tema que no les había comentado, pero está ahí desde hace algún rato. También tenemos en ese link. Entonces, entren, revisen las páginas, vean ahí hay un montón de información. Dentro de las páginas, de ahí ustedes deciden lo que quieren hacer o si quieren hablar conmigo directamente, también está mi WhatsApp, ¿ok? Perfecto, chicos. Me dice Davidcito, dice, mi papá quiere hablar conmigo varios días y yo no quiero, me siento muy dolido porque actuó contra mí. Entiendo que tú eres adolescente, sí, tal vez tu papá no tiene el tacto ni la manera de decirte las cosas, pero haz una cosa, entiende que tu papá te quiere y que las herramientas que tienes la que está utilizando porque no tiene otras para poderte educar mejor. Es difícil pedirte que entiendas esto porque tus emociones están de por medio, ¿ya? Y en realidad los adultos somos los que tenemos que hacer las cosas, pero hay adultos que no se abren. Tengo muchos ejemplos de mamás que me buscan y los papás están en su mundo de trabajo, de proveedores, y ellos no ven problema. O sea, siguen actuando igual y no importa. O sea, a mí mi papá me crió así, y entonces yo voy a criar a mis hijos así y no se dan ni cuenta que sus hijos están sufriendo. No es para satanizar, no es para hacer daño, es para decir, es para entender que cada quien hace lo que puede con las herramientas que tiene. Entonces, yo también sufrí mucho y terminé estudiando la vida de mi papá, entendiendo la vida de mi papá para poder perdonarle. Cuando le perdoné, en realidad me liberé. Y mi relación con él mejoró muchísimo porque bajé todas las barreras.
¿sí? Porque yo me dolía mucho, tenía mucho rencor y le tenía mucho miedo a mi papá. De hecho, hasta casi mis 30 años viví haciendo las cosas esperando sentirme aceptado por él. Es terrible, ¿ya? Entonces, cuando haces las cosas pensando en temas externos, en agradar a otros, no estás conectándote contigo y no estás siendo feliz. Pero dale la oportunidad de hablar contigo. Dale la oportunidad y también mejora, porque esa energía que puedas tener con tu papá, así, él siga siendo una persona tal vez difícil, tóxica, si así le quieres llamar, al menos arregla, al menos procura tener una buena relación con él. Si no te conviene, puedes un poquito tomar distancia, pero si es que pasa algo con tu papá y no lo arreglas, te va a doler mucho y te vas a arrepentir. Tengo muchos casos de personas, conozco muchos casos de personas que tenían resentimientos con su papá, con su mamá, se murieron y cuando se murieron se dieron cuenta de la falta que les hacía. ¿Y sabes qué terminaron haciendo? Les tocó ir al cementerio a conversar con papá y mamá para liberarse de esa situación, de esa culpabilidad, de ese sentimiento de que y si hubiera hecho, si hubiera estado con él, con ella, no se hubiera muerto. Entonces, procura mantener una buena relación con tu papá. Veo que eres un chico inteligente, eres un chico consciente. eh, Utiliza esa conciencia a tu favor, ¿sí? Y dale la oportunidad a tu papá de que hable contigo también. Porque la mayoría no lo hacemos de malos, en realidad. La gente no es mala. Hay muchas carencias que nos guían y nos hacen funcionar en piloto automático. Es lo mismo que hacemos con nuestros hijos, es lo mismo que hacemos a nivel laboral, que hacemos con negocios. A veces no sabemos por qué no salen las cosas, es porque tenemos los programas grabados y no nos damos cuenta. Entonces, perdonar a tu papá no le va a liberar a él, te va a liberar a ti. Entonces, el dolor te está haciendo daño, el dolor te está generando sufrimiento. Procura sanar eso por ti, más que por tu papá, ¿ok? Listo. ¿Qué estábamos hablando? Me dice, no tengo ningún sentimiento hacia mi padre, dice Idolina, no tienes ningún sentimiento hacia tu padre. Bueno, si no hay nada, no pasa nada. O sea, eso lo decides tú, lo tienes que sentir tú. A veces el cerebro tiende a poner tierra encima y pensamos que no tenemos sentimientos guardados. Y ya me ha pasado, he entrado a hacer hipnosis a personas y cuando les hago hipnosis, resulta que empiezan a salir las cosas. Les hago preguntas, empiezan a entrar, se acuerdan y resulta que, sí, esto, así el otro, se ponen a llorar porque les empieza a doler otra vez. ¿Por qué? Porque el cerebro, por mantenerte bien, es como que le pone un lado. Mira, hay una cosa que pasa aquí, ¿sí? Y es que Freud dijo que los seres, y con mucho cierto, los seres humanos nos acercamos a lo que nos produce placer y nos alejamos de lo que nos produce dolor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando algo te duele, normalmente lo que haces es, no quiero, pero lo estás pensando y lo estás sintiendo, ¿sí? La manera de crear en esta vida tu realidad es mediante tus pensamientos y tus emociones. Esas son energía electromagnética que atrae. Ley de atracción, ley de asunción, ¿sí? Para quienes lo crean, para quien no, no hay lío, pero así pasa, ¿ok? Entonces, cuando ese tipo de cuestiones pasan, cuando tú estás resistiéndote, estás pensando en lo que no te gusta y estás sintiendo que no te gusta, pero estás sintiendo, estás jugando con la ecuación perfecta para manifestar eso. ¿Qué tal si le das la vuelta y le pones de una parte, de una manera consciente, en una forma positiva? Estás usando la ecuación para manifestar lo que quieres. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Soltar. Perdonar es soltar. Perdonar es dejar ir. Perdonar es decir, ok, a ver, mi papá se equivocó, no lo hizo de malo, ¿para qué le juzgo? Si yo mañana tengo hijos y resulta que me pasa lo mismo, no voy a querer que me juzguen. Entonces, ¿sabes qué? Mejor lo dejo ahí. Si no tienes ningún sentimiento hacia tu padre, mejor. O sea, perfecto que no tengas ningún sentimiento con tu padre o con tu madre. Está perfecto. Solo chequea bien si es que alguno de tus actitudes inconscientes, de tus reacciones, no son parecidas a ellos. ¿Ya? Porque lo difícil es cuando uno reacciona así, uno siente, uno suelta las cosas, ¿sí? Reacciona, hace el acto, después se da cuenta que lo hizo mal, se arrepiente, pero no va más adentro, no dices, a ver, ¿de dónde viene esto? Esto es mío. Porque lo que repites de tus papás no es tuyo, tal vez no es ni de tus papás, sino de generaciones atrás, que vinieron repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Cuando tienes que no es tuyo, tienes una capacidad mayor para poder deshacerte de ese tipo de cuestiones que te generan daño a ti y que les generan daño por ende a tus hijos, a tu familia, a tu pareja incluso, ¿no? Porque miren, somos integrales, el ser humano es integral. Cuando tú arreglas algo aquí adentro, te arreglas a todo nivel afuera, te arreglas hasta con la mascota, ¿no? Por último, ¿sí? Me ha pasado que he visto chicos que le maltratan a su perrito, qué sé yo. Alguna vez le vi a un chico y le dije, oye, ¿qué tienes adentro tuyo? O sea, le veía al pobre perrito totalmente así, acoquinado. Le digo, ¿y qué tienes adentro tuyo?
que le tratas mal a tu perrito, te molesta verle así, ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿Por qué te pegas con el perrito? ¿Qué te echa el perro? ¿No? ¿Qué tienes adentro tuyo que le tratas tan mal? Se quedó pensando, ¿no? Tiene unos 11 años, ¿no? Y me dice, no, ¿por qué? Le digo, mira, ese perrito te tiene miedo, ¿ya? Sí, tú le tienes miedo a alguien, a tus papás, a tus hermanos. Sí, mi hermano me pega y me dice que si les digo a mis papás no, me va a ir peor. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando? Que estás viendo la actitud del perrito. En la actitud del perrito estás viendo lo que te molesta de ti, ese dolor que tú tienes. Y entonces necesitas pegarte con el perro para sentirte mejor porque él es más débil que tú. Eso es bullying al perro. Pero lo mismo pasa entre personas, ¿ya? ¿Y qué pasa? Cuando tú empiezas a entender de que tú vales, y empiezas a amarte, a reconocerte a ti mismo, las cosas cambian. Dejas de tratarle mal al perrito, dejas de tratar mal a otras personas, dejas de tratarte mal a ti mismo primero y empiezas a entender de que de ti dependen ciertas cosas. Para los niños es más difícil, ¿no? Pero de alguna forma nosotros como papás tenemos el poder de ayudarles. Alguien preguntó hace alguna vez, y yo también he hablado mucho de eso. De hecho, tengo unos videos colgados ahí en YouTube, un video colgado en YouTube y en Facebook, que es sobre por qué digo que poner a tus hijos en terapia es un error. O sea, si les envías solos a tus hijos, niños o adolescentes a terapia y no te pidieron es un error. Eh, Te digo que es un error porque si es que tienes un patrón de conducta que se repite todo el tiempo en casa, le mandas a que haga algo diferente, a que hable, a que saque sus cosas, regresa, pero la situación en casa, la realidad no cambia, entonces no hay ninguna mejoría. Ya eso me pasó a mí cuando mi hijo recibió bullying y yo le puse con la psicóloga, yo hice lo mismo que hace todo el mundo. Ya, pues me di cuenta de que eso no servía, de que él no necesitaba eso, necesitaba alguien, un papá, una mamá, que se hagan cargo de sus emociones, punto. Entonces, y ahí es donde las cosas empezaron a cambiar, trabajando en mí, entendiendo eso, entendiendo lo que necesita desde mi interior, desde mi amor, desde mi propio conocimiento, ¿ok? Desde mi propia valoración. Entonces, ahí es donde las cosas empezaron a cambiar con él. Entonces, ¿por qué digo que no? Y lo he visto muchas veces. Si tu hijo o tu hija no te piden ir donde un profesional, ¿para qué le expones a que le cuentes sus cosas a un extraño? No tiene sentido. Estás yéndote en contra de su libre albedrío, de su elección, por más que quieras ayudarle. Si es que, ¿cómo es? Y básicamente vas a perder el tiempo y el dinero. O sea, te digo, normalmente los hijos no necesitan eso. Cuando tú ya haces un trabajo con tus hijos como papá, o como mamá, cuando tú ya logras una conexión con ellos, ya ves que están más seguros y ves que algo les falta y conversas, ahí te van a decir con más confianza, ¿sabes qué? Sí necesito ayuda en esto. Y si tú no le puedes ayudar, vas a decir, ok, ahora sí te pongo como un profesional. Porque siempre va a haber algo que arreglar, ¿sí? Pero tú ya trabajaste. Cuando tú metes a tus hijos a terapia, con psicólogo, con un coach o alguna cosa, entonces yo les digo, trabaja tú también. Pero en realidad lo que yo les digo es, tus hijos no necesitan, trabajas tú. A mí han venido varias personas y me han dicho, oye, te pongo para que hagas con mi hijo. No, no, yo voy a trabajar contigo, no voy a trabajar con tu hijo, con tu hija, porque el problema está aquí, no allá. Lo que le pasa a tu hija es un resultado de lo que está viviendo contigo. No le pongas sobre sus hombros la responsabilidad de arreglar algo que tú dañaste, porque eso es lo que pasa, y aunque suene duro es así, ¿ok? Dice Estrella de Luz, ¿y qué pasa cuando yo le tengo miedo a los perros? Bueno, mira, esa es una especie de fobia, ¿ya? Mi hijo tenía eso de chiquito, tenía mucho miedo a los perros sin ninguna razón aparente, ¿ok? Lo que la pediatra nos recomendó fue que adoptáramos un perro, un cachorro, ¿ya? Entonces adoptamos una perrita que la tenemos hasta ahora ya hace algunos años. Y era medianita chiquita. Y entonces, claro, los cachorritos son indefensos. Y entonces, ¿qué pasó? Con eso mi hijo se fue acostumbrando a la presencia del animalito y entonces él ahora ya les perdió el miedo. O sea, fue un tema terapéutico que me dijo una pediatra justamente porque eso pasaba. Entonces, lo que tienes es que enfrentarte al miedo. La única manera de poder solventar o pasar los miedos es enfrentarlos, ¿no es cierto? Pero en este caso no te vayas a enfrentar a un Rottweiler o no. En ese caso, si tienes miedo a los perros, yo te recomendaría, creo que es una buena terapia, porque además, bueno, se vuelve una preocupación, una mascota por un lado, pero por otro lado también es compañía y te da amor y te da dulzura. Y a nosotros nos vino a dar un equilibrio con mi hijo, la verdad, ¿sí? Entonces fue bueno,
fue muy bueno. Entonces, tal vez adoptar un cachorrito chiquito que lo puedas tener contigo, que veas que no es tan, que te demuestra de esa manera que va creciendo contigo y que no es tan grave como si le ves al perro grande al frente, ¿no es cierto? Y también vas a aprender a entenderle de alguna manera, abrirte para entender el lenguaje que ellos tienen, para poder atenderle, ¿no es cierto? Entonces, si es que eso te sirve, puede ser una opción. No sé si tengas ¿cómo es? La oportunidad o la capacidad de hacerlo en el sentido de que, no sé, si vives en un departamento, si lo puedes tener dentro, si te permiten el edificio, o si tienes el chance o la capacidad económica de mantenerlo. Bueno, pueden ser muchos factores, pero si puedes hacerlo, dale. No, nosotros nos regalaron una perra, nosotros la adoptamos. Y era una perrita no de raza fina, nada. Una perrita cualquiera de una amiga que nos ofrecieron y dije, preste, trae. Y ya, y eso fue como que la oportunidad para solucionar el tema de la fobia de mi hijo, ¿no? Del miedo. El miedo, la fobia es un miedo, ¿no es cierto? Ok, listo, vamos terminando entonces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para, para afectar positivamente la autoestima de nuestros hijos? ¿Ya? Primero, ponles atención, deja de ignorarlos, ¿sí? Segundo, puedes señalar tus errores, pero fíjate cómo lo haces. También señala los aciertos, ¿ya? Y tercero, haz que esos errores, ¿sí? Sean un sistema de aprendizaje, ¿ok? Cuando los corrijas, tome en cuenta sus emociones, tome en cuenta las emociones de ellos, o sea, qué están sintiendo. Si quieres un ejemplo más claro de eso, acuérdate. Cuando eras chiquito, eras chiquita, ibas, no sé si te pasó, ¿ya? Pero yo vi mucho eso, a mí también me pasó. Ibas corriendo, estabas jugando, corriendo con otros niños y por ahí pasas una grada, no levantas bien el pie, te caes, estabas con pantalón corto, con falta y te lastimas la rodilla. Y claro, contra el cemento duele, ¿no? Y te raspas feo. Y te dice, y lloras cuando eres chiquito. Entonces, hay dos opciones. La una es, viene tu mamá, viene tu papá y te dicen, ¿estás bien, mi amor? ¿Qué pasó? Te levantan, te curan, ¿sí? ¿Qué pasó? Y dices, ok, ya aprendiste. ¿Qué aprendiste? Para otro tienes que alzar más la pierna, tienes que fijarte dónde caminas, ¿de acuerdo? Listo. O la otra, que era la que a mí me pasaba más común, es, pero te dije, es que no hablas, es que ¿cómo es? No caminas viendo, es que, ya ves, por eso te caes y bien hecho y tal, y pum, el golpe y después te cura, ¿ya? En la primera, ya estás aprendiendo con el dolor que te genera el accidente, el golpe, ¿no es cierto? En la primera ya estás aprendiendo con eso y no te están humillando, simplemente te están diciendo, ok, son cosas que pasan, ¿qué aprendiste? En la segunda, te están humillando y te están diciendo, te caíste porque eres un tonto, te están juzgando y obviamente vos dices, no, sí, mi papá me dijo eso, entonces tiene razón, ya, soy un tonto, soy una tonta. ¿Sí? Y así generas así te repites lo mismo, de la misma forma en la primera situación, te repites lo mismo y así aprendes. Y ahora la famosa generación de cristal. ¡Ay, no, mijito! Tonto el piso, tonto el piso. Eso es lo peor que pueden hacer, ¿ya? ¿Qué es lo peor que pueden hacer? O sea, ¿cómo le echas la culpa al piso? ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Le estás enseñando al chiquito de que él no tiene responsabilidad de sus actos. Le estás diciendo la culpa es del piso, no estoy del piso, no hizo nada, el piso estaba ahí. ¿Ya? A mí me pasó con mi hijo, me pasó porque justamente algún par de veces se cayó y se quedaba en la mañana con los abuelos, con mis suegros. Y mi suegra decía, tonto el piso, y yo le decía, no le diga eso, le está enseñando a que él no sea responsable de las cosas que hace. Dile, para la próxima levanta bien la pierna, o si no ya te caíste, no pasó nada, estás bien. ¿Te dolió? Listo, ya, a ver, te curo, ya, listo, vamos, sigamos, pum. No le hagas enfocarse en el dolor, que se enfoque en otras cosas, ¿ok? Entonces, esa parte es súper importante, ¿ya? Entonces, para que veas, puedes lograr exactamente, o sea, tienes el mismo ejemplo, pero tienes tres puntos de vista distintos. ¿Cuál escoges tú? ¿Ya? Entonces, tengamos en cuenta que las emociones de las personas son importantes, tomando en cuenta primero la nuestra. Es decir, si tú tienes un jefe que solo te señala lo que está mal y nunca te dice lo que está bien, ¿qué va a pasar? Te vas a sentir poco valorado, poco validado, poco validada y se te daña el ambiente y entonces terminas saliéndote del trabajo, terminas odiándole a tu jefe, terminas poniéndote mal, ¿no es cierto? Eso mismo pasa con tus hijos. En México les dicen mi jefe, mi jefa, ¿no es cierto? Les dicen a los papás, ¿ya?
Básicamente esa es la, esa es la, ¿cómo se llama? Ese es el vínculo, ¿no? Más o menos mírale así. Si tú trabajas, tienes un jefe y una jefa que no son buenos contigo, o que solo se fijan en los problemas, o que solo te están recalcando lo que está mal, tú te desmotivas y sientes que no vales. Si hacemos lo mismo con nuestros hijos, ellos sienten que no valen, ¿sí? Entonces apliquemos lo mismo. Acordémonos de cuando nuestros papás eran, cuando éramos nosotros niños, adolescentes, y cómo nuestros papás nos trataban, qué nos gustaba, qué no nos gustaba, qué era justo, qué era injusto para nosotros, qué nos dolía y qué nos hacía bien. Justo la perrita está por aquí. Bueno, qué nos dolía y qué no, ¿ya? Y de esa manera es, a ver, en una situación así, que estoy repitiendo algo que pasó en mi vida de adolescente con mi papá, ¿cómo me hubiera gustado que me traten? Ah, ya, entonces mi hijo, mi hija también van a querer algo parecido. Entonces, ahí es donde vamos a entender de qué se trata, ahí es donde vamos a despertar conciencia, ¿sí? Eso, mis queridos papás, mamás excepcionales, espero haberles aportado mucho. Me agradecieron por ahí, yo también mil gracias por estar aquí, mil gracias por compartir el mensaje. Espero que cada vez seamos más personas. Aparte, bueno, de lo que les comenté también, estoy, como les comenté, estoy ya por sacar mi libro. Tengo aquí solamente una maqueta representada, ¿no? Es un tema de visualización, pero básicamente es esto lo que van a ver aquí, ¿no es cierto? Se llama Padres, Mentores de Directores de sus Hijos, ¿sí? Y dice, el secreto para formar a tus hijos tratándolos como quisiste que tus padres te tratasen a ti. Es decir, básicamente lo que les digo, ¿no? Seamos empáticos y acordémonos de lo que eso. Gracias a ti, Andra. Gracias también a ti por estar aquí presente. Gracias por compartir mi mensaje. ¿Ok? Entonces, por qué pongo así este libro? ¿Por qué lo escribí así? Porque justamente desde cuando son nuestros hijos pequeños somos directores, pero cuando pasan la adolescencia debemos ser mentores. Debemos, ¿qué es lo que hace un mentor? Un mentor, aparte de ser un líder, porque somos líderes de nuestros hijos, aparte de ser un líder, el mentor ya pasó por una experiencia, se acuerda de lo que vivió, le guía al pupilo, a la persona, y al mismo tiempo le permite hacer, le deja que haga, le deja que se equivoque, y le da una guía y está con él cuando lo necesita, y le deja que tenga sus propias experiencias. Eso hace un mentor. Cuando tú vas a una mentoría, básicamente es eso, ¿sí? Cuando tú vas a una mentoría, lo que haces es acortar el tiempo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque estás tomando las enseñanzas de otra persona que ya pasó lo que hizo. Básicamente es lo que hacemos nosotros en este tipo de trabajo. Es decir, ya pasamos todo este tipo de cosas. Por eso nos dedicamos a hablar de lo que hablamos y nos dedicamos a ayudar como ayudamos. Entonces, si es que estás interesado en reservar, todavía implementa mi libro porque todavía no se cierra. Estamos esperando el código de protección de derechos de autor, que eso se demora un poquito y, y que, y que con eso ya tener todo, ya tenemos casi todo listo, toda la diagramación y todo. Entonces, allá para imprimir y entregar, pero está en un proceso de preventa. Entonces, en el proceso de preventa tenemos dos regalos adicionales de que tienes un costo más bajo del que va a tener cuando ya se publique, ¿no? Tiene un costo solamente de $20. Te regalo una entrada, no una entrada, sino el acceso a una de mis sesiones grupales de mi programa gratuitas para que vivas la experiencia. Y te regalo un PDF que es descargable que se llama Cómo potenciar el diálogo interno de tus hijos. Es decir, justamente cómo lo trabajas tú y cómo dedicarte a eso. Es decir, cómo entender y cómo potenciar el diálogo interno. Si ves que ellos no se están haciendo daño, si ves que ellos no están siendo no se están diciendo las cosas correctamente y se están maltratando mucho, eso es diálogo interno, cómo darle la vuelta, cómo potenciar. Eso tienes un PDF gratuito por adquirir mi libro en preventa, chicos. Vuelvo a mostrar mi querida Mani, ¿sí? Padres, mentores o directores de sus hijos. Ahí en el link que tenemos en ahí en TikTok, en el link que está en mi perfil, ahí tienes, hay una que dice, quiero adquirir tu libro. Dale clic ahí y escríbeme, eso te mando un WhatsApp. Muchas gracias a ti, Manny, y estoy a las órdenes. No importa en qué parte del mundo estés. Bueno, en México tengo algunas personas que ya me han comprado el libro, entonces vamos a ver, porque ahora, por suerte, hay la bendición de poder imprimir bajo demanda. Entonces, el momento que se pueda como es viendo la cantidad de gente, porque tengo también en Chile y Argentina, lo que estoy viendo es justamente dónde imprimir en esos países para hacer llegar. ¿Listo? El libro. En último de los casos, como también va a estar en Amazon, te puedo dar el link
para que accedas y descargues el libro gratis del momento que esté publicado porque tú ya lo compraste en preventa. Entonces, no hay ningún problema, de cualquiera de las dos formas te llegue el libro, ¿listo? Lo ideal, obviamente, es que la gente que está acá en Ecuador, que está cerca, mi interés es entregarle el libro y enviarles con una dedicatoria, con una firma también, pero ya en otros países, no, de que me quieran esperar, si algún rato viajo para allá, entonces ahí les llevo. Pero de todas maneras, sí, no importa de qué parte del mundo estés, de cualquier manera, sea digital o sea impreso, lo vas a tener, ¿sí? El costo es exactamente el mismo. Como te digo, va a cambiar el momento que ya se publique. Y esto va a subir un poco el precio, ¿ok? Entonces, tienen en el link en mi bio acá en TikTok absolutamente todo. Acá en YouTube que acabo de sacar este vivo también. Voy a poner los enlaces en la parte, en la cajita de descripción abajo. Listo. Precio en pesos mexicanos. A ver, me parece que está a $20 del peso, ¿no es cierto? Son 20 por 20 son 400 pesos mexicanos más o menos. Al cambio del día, no sé exactamente, ¿no? Pero en México me pueden pagar vía PayPal, entiendo que les cobra en pesos y a mí me pagan dólares. Escríbame por interno con el link y yo les envío el enlace de PayPal para que lo puedan pagar, o si no también me pueden hacer envío vía Western Union. Bueno, hay varias alternativas. Escríbame y yo les pongo ahí. A la gente de YouTube les voy a poner en la cajita de descripción eh, el link este para que también entren a esta página y puedan acceder a todo. Entren a las pestañas de esta página que está el link en mi bio, es una página de Bacons, entren a todo. Ahí van a entrar incluso en unas páginas donde tienen mucha más información, sobre todo en la de la membresía y en la de los talleres, en la de promo talleres. Entren ahí y revisen esa información también, chicos. ¿Listo? Les agradezco infinitamente, les mando un abrazo súper grande, espero haber sido de utilidad. Ayer quise hacer un live, no pude, voy a procurar hacer martes, miércoles y jueves los lives, más o menos a las 10, 10 y media, ¿sí? Estoy cruzado con un poco de cosas, pero ahí estoy organizándome, ¿ok? Así que espero que les haya servido, por favor compartan estos mensajes, suscríbanse al canal en YouTube, denle suscribirse, pongan la campanita para que les lleguen más cosas, compartan los enlaces, compartan los videos, inviten a más gente. Esto, lo importante es que llegue el mensaje de manera gratuita a la mayor cantidad de gente posible. Y quienes necesiten un acompañamiento, pueden escribirme directamente al WhatsApp a través justamente de este link que les digo. En el caso de YouTube, como hay comentarios, pueden escribirme también en los comentarios, quienes lo vean. En el caso de Facebook también, me pueden mandar Messenger por interno también. Bueno, tienen varias formas de comunicarse conmigo. Me dicen que quieren una llamada gratuita o en esta página de Bacons también tienen una opción de agendar directamente una llamada gratuita. Y conversamos un poco más a fondo sobre el tema para ver de qué manera les puedo ayudar yo de una manera efectiva, es decir, cómo les pueda servir para que tengan los resultados que buscan. Gracias a ustedes, chicos, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí, gracias por compartir. Un abrazo inmenso, les quiero, les amo, cuiden a sus hijos que son el mayor tesoro que tienen, cuídense ustedes mismos primero. Chao, ya nos vemos, pasen bien.